Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de After Effects. Esta vez veremos capas de forma. Y para iniciar con las capas de forma, lo que vamos a hacer es crear una. Así que vamos hacia la línea del tiempo, hacemos un clic derecho, le damos nuevo y finalmente Shape Layer o capa de forma. Una vez creada la capa de forma, veremos que esta aparece vacía, no hay ninguna forma dibujada en la pantalla. De tal manera que si desplegamos este triángulo veremos que aparecen las propiedades básicas de la capa. Entonces, cuando creamos una capa de forma, podemos crear una capa de forma vacía y luego dibujar una figura. En este caso hemos creado la capa de forma y la figura la dibujamos con la herramienta geométrica, la herramienta de forma de acá arriba, Rectangle Tool. Y con esto yo ya puedo dibujar una forma. Cuando tú dibujas una capa de forma, automáticamente la capa de forma adquiere el nombre de la forma y las propiedades de la misma. Si lo pueden notar, aparece solo el borde, que es celeste, pero aparece sin relleno. Aparece sin relleno porque el fill, que es relleno, no tiene color. Si le aumentara un color, aparecería ahí. Además te darás de cuenta de que ahora los parámetros de rectángulo ya contienen el stroke y el fill, color de relleno y color de borde. Los parámetros que manejan las capas de forma son bastante básicos. De hecho tenemos acá los modos de fusión. Tenemos el path que forma la figura, su dimensión que es como una escala, su posición, que si se dan cuenta saca del eje a la forma, y su redondez en caso tuviera la opción activa. Además la capa de forma contiene lo que es el stroke, el borde, tiene opacidad de borde y tiene ancho o grosor de borde. Uno de los parámetros más curiosos y que más se usan dentro de la capa de forma es cambiarle la tapa de línea, que por defecto dice butt cap, que es recto, y usualmente se le cambia por round cap, que es redondeado. Esto se nota normalmente cuando la figura no tiene relleno y es una figura abierta. Eso lo veremos más adelante. Además encontrarás una opción llamada Dashes, en la cual si tú despliegas el triángulo no aparece nada. Pero al hacer clic en el signo más, lo que hace es volver punteado el borde. Y si aumenta el valor de Dashes, la forma va a engrosar y se va a empezar a unificar. Si disminuyo, puedo llegar a la forma inicial o a un montón de puntitos. ¿Para qué sirve el offset? El offset simplemente lo que hace es mover las formas que estamos manipulando. Ahora, todos los parámetros son animables. Claro, todos los parámetros que tienen el cronómetro al costado. En el caso de fill la cosa es un poco más sencilla. Básicamente escogemos el color y la opacidad. Ahora, hay un detalle acá. Cuando tú creas un objeto, una capa de forma y quieres variar los colores, claro, lo puedes hacer directamente desde acá y varías los colores de manera sólida. Pero si quieres usar degradado u otro efecto, deberías ir al nombre de la opción y cambiarle el tipo de degradado que quieres colocar. Las propiedades van a cambiar y obviamente vas a poder jugar con las tonalidades del color. Lo mismo pasa con el stroke. De este modo hemos creado una forma y la hemos editado. ¿Hay otra manera de crear formas? Pues sí, claro que sí. Apagaremos esta capa y lo que haremos será dibujar con alguna figura geométrica o directamente con la pluma una forma. Por ejemplo, con la pluma graficamos una forma cualquiera. Esta forma va a tener los últimos parámetros usados, que son degradados de color. Puedo editar el grosor del borde como lo he hecho anteriormente, sus colores, e igual con el fondo. Ok, los parámetros van a ser básicamente los mismos. La diferencia es que cuando usas un degradado de color puedes trabajar inclusive el ángulo de color. Vamos a cambiarle esto de aquí. Vamos a ponerle un degradado lineal. Vamos a trabajarlo esto aquí. Vamos a mover el punto de inicio del degradado. Y se darán cuenta cómo se va modificando. Pero obviamente yo no quiero ese color, así que lo puedo cambiar a voluntad. Y con eso ya tendría mi objeto creado. Ok, estas son las dos formas con las que puedes crear los objetos
Ok, estas son las dos formas con las que puedes crear las capas de forma. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo animo una capa de forma? Bueno, eso es simple. Vamos a usar otra figura geométrica para animar la capa de forma. En este caso usaremos un rectángulo redondeado. Cambiaremos los anchos, cambiaremos los colores y los rellenos. Una vez cambiado estos parámetros, lo que haremos será lo siguiente. Recuerden que la capa de forma tiene propiedades. Tiene dos tipos de propiedades. La primera es el contenido y la segunda es la transformación. En el contenido encontrarás los parámetros que ya hemos revisado, además de sus propias reglas de transformación del objeto rectángulo. En transformación encontrarás los parámetros básicos de toda capa, que básicamente, a pesar de que tengas un subobjeto con parámetros, también estarán afectados por parámetros generales como estos de acá: posición, escala, rotación. Entonces, las capas de forma las podemos animar directamente con el cronómetro que se encuentra acostado dentro del panel de transformación. Sin embargo, también podemos animarlas desde sus propiedades de rectángulo. Por ejemplo, usualmente, ¿qué es lo que yo hago? Yo suelo animar desde acá el tamaño. Vamos a ponerle 0, 15 fotogramas y le pongo 100 o un poco más. Ya tengo una animación que es como una escala. Y ya que esta forma me permite redondearla, haré lo siguiente. Antes de que termine de crecer, el redondeo va a estar en 0, activo el cronómetro, avanzo hasta el segundo 1 y voy a redondearlo lo más que pueda, de tal manera de que cuando llegue al cuadrado se empieza a transformar en círculo. O podría retroceder estos fotogramas clave y usar los otros para tener un resultado más curioso aún. Es cuestión de mover fotogramas e ir probando cómo se deforma la forma. Bien, a esto además le podría aplicar unos dashes. Como voy al stroke, aumento dashes, fíjense, engroso los dashes, voy a animar el offset, clic aquí, avanzo un segundo, jalo el valor de offset y probemos. ¿Ok? Inclusive podría darle un valor más lejano para que siga girando. Ahora, si a la forma le cambio la forma badcap por rounded, fíjense lo que va a pasar, redondea esos bordes. Recuerda que muchos artistas consideran la capa de forma como base de los motion graphics. Entonces aquí ya tienes una forma básica. Para finalizar este tutorial colocaré una máscara a la forma creada. ¿Cómo lo hago? Bueno, en teoría debería usar una forma cualquiera, presionar Shift y dibujar sobre la capa de forma, pero sin embargo al hacer esto, fíjense que lo que estoy haciendo realmente es agregar una forma dentro del contenedor, de tal manera que está afectada por muchos de los parámetros que ya tenía la forma anterior. Voy a suprimir y les voy a comentar qué es lo que funciona para mí. Para mí lo que funciona es crear un sólido de cualquier color, cualquier dimensión. Una vez creado el sólido, con esta forma geométrica creo una máscara, cualquier máscara. Y una vez que se crea la máscara, le doy control X, exportar, borro el sólido, voy a la capa de forma, le doy control V y listo. Tengo una capa de forma con una máscara, de tal manera que la máscara la puedo manipular y puedo hacer que aparezca o desaparezca la forma. Recuerda que las máscaras se pueden animar, entonces yo podría hacer esto de acá, solo como una prueba. Animo la forma de la máscara y avanzo la animación y hago que esto crezca. Entonces tendría algo así. En el siguiente tutorial veremos usos un poco más avanzados de la capa de forma que les puede ayudar a resolver muchos problemas. Nos vemos. Gracias.